Hola, Saulo. ¿Qué me decías? Buenos días, Saulo. Buenos días, Jennifer. ¿Cómo están? Bien, buenos días con todos, chicos. A mí. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Caticita, buenos días. No te preocupes, yo me encargo, ¿ya? Listo. Muy bien, chicos, muy buenos días con todos ustedes. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, correspondiente al tema del sector y longitud de arco. Sí, sin más preámbulos, vamos a tratar de hacer las cosas bien. Todos tienen su material, por cierto, así que a trabajar. Bien, antes de iniciar la clase, por favor, les pido que ustedes también se tomen el tiempo de poder resolver. O sea, tenemos el material con horas antes, quizás muchos tienen actividades en casa, aparte de prepararse o de estar llevando con nosotros esta situación de estudiar todavía para hacerlo de la mejor manera. Sin embargo, como ustedes saben, tenemos un grupo. En la semana me han escrito para hacerme algunas consultas, síganlo haciendo. Hubo una pregunta que me pudieron hacer, no me acuerdo si fue Solimar, en la que tenía que hacer una conversión, lo respondí por interno, es una pregunta medio particular. Háganlo para poder apoyarlos. Es la única manera que tenemos de poder ayudarlos cuando nosotros dejamos la clase, ¿no? Porque tenemos un tiempo bastante corto. Bien, entonces la clase del día de hoy es el sector circular y también vamos a agregar el número de vueltas. Concepto que ustedes saben perfectamente que San Marcos se pide mucho, ¿no? Pero sobre todas las cosas, eso lo hacen en habilidad matemática, ¿no? Habilidad matemática o aptitud matemática, como mejor le llaman ellos, es donde aparece mucho el concepto de ruedas, poleas, ruedas, número de vueltas y todo lo demás. Bien, vamos a borrar esto de aquí e iniciamos nuestra clase. Buenos días a Álvaro, a Ami, que justo se estaba integrando cuando estaba también yo integrando la clase, Daniel, Frank, Jean-Pierre, Giovanna, Israel, Jennifer, Marcelo, Marco, Nelly, Piero, Rodrigo, Ruth, Saulo, Valerie, Jocelyn, Solimar y Melanie. A Ángelo también. Muy bien. Muy bien, Jocelyn. Vamos a comenzar a trabajar. Aquí tenemos nuestro inicio de clase. Este es el famoso tema del sector circular, donde muchos a veces tienen dificultades. Dificultades, por cierto, que son porque a veces muchos problemas son de texto, ¿no? Y no ves el gráfico. Sin embargo, cuando uno ve un sector circular, ¿qué es lo primero que tiene que identificar cuando el gráfico ya está? Bueno, lo primero que debes de identificar son los radios y el ángulo central. Yo siempre le digo a los chicos, el ángulo central hay que tenerle mucho cariño al ángulo central. Que por cierto, siempre debe estar ¿en qué? En radianes. Ahora, te cuento un detalle. No tienes que convertirlo siempre, o sea, depende del problema. ¿Qué pasaría si yo tengo un ejercicio de esta característica, no? Por ejemplo, te dicen, esto es X bolita y esto es XG. Esto es 20 pi metros y esto es L metros. La pregunta es, ¿cuánto es L metros?
¿Qué haces para resolver ese ejercicio, por ejemplo, sabiendo que es sector circular? ¿Qué haces? Bueno, en primer lugar, como este es un ciclo de manera semianual, donde hay cierta base, no estoy hablando que todos sean unos cracks, pero también hay chicos que tienen mucho conocimiento, acá se aplica una relación práctica. ¿Cuál es la relación que uno conoce aquí? Es que aquí los radios son iguales. Y si los radios son iguales, se cumple la siguiente situación, que la longitud de arco de uno de ellos es proporcional a su ángulo central, como la longitud de arco de uno de ellos, en este caso del otro, es proporcional a su ángulo central. ¿Está bien? De esta manera yo puedo resolver la pregunta. Y cuando yo te digo que no necesariamente tiene que ser en radianes, es porque, mira, metro con metro se va. Si a él lo convierto de la manera 9/10, también puedo cancelar G, bolita, bolita. Y pregunto al ojo, ¿cuánto vale o cuánto cuesta L, no? Profe, cancéleme el X. Este 9/10 pasa ya a multiplicar. Y 9/10 multiplicado por 20 pi. Pregunto, décima, L vale 18. Ya, con eso, ¿qué te quiero decir? ¿Que todos los ángulos centrales tienen que ser en radianes? Sí, pero en aplicaciones a veces no todos. Por ejemplo, en estos casos basta que yo convierta para simplificar unidades. ¿Correcto? Ya, entonces acá colocamos, el ángulo debe estar siempre en radianes. Para que me quede más claro, simplemente escribo rad. Perfecto. Aparece el borde llamado longitud de arco, que tú y yo conocemos una fórmula espectacular llamada, ¿cómo se llama esa fórmula? ¿Cómo se llama la formulita que todo el mundo utiliza en el sector circular? LOR. LOR. Profe, ¿qué LOR? LOR Forward, ¿LOR qué? LOR nada más, es una mnemotecnia en verdad. L es igual al ángulo por el radio. El ángulo en radianes y el radio en las unidades que el problema te dé. Pero la unidad con la que tú terminas de resolver la pregunta, o sea, es de longitud. Cuidado con los alumnos que todavía viven pensando esos detalles, ¿no? No, es que el profe de geometría me ha enseñado que si el esteta. No, es que este profe habla de la medida angular. Y eso lo ve el profe de geo. En cambio, el profe de trío, o sea, yo no veo como medida angular, lo veo como forma longitudinal. Para mí, el arco es teta por r, pero para el profe de geo es simplemente el ángulo central igual al arco. Son dos cosas distintas, ¿no? Bien, por eso nosotros decimos, a mayor radio, mayor arco. A menor radio, menor arco. Una vez que el lore está escrito, muchos de ustedes lo conocen, no voy a demorar mucho porque hay muchísimo que hacer, si es que tienen ustedes un material bastante que hacer. Recordar la existencia del ángulo central. Y es que todo ángulo central siempre es mayor que 0 grados, o 0, como quieras decirlo, y menor o igual a 180 grados. Si lo veo en radianes, como debería ser en muchos pasajes de los problemas, debería ser mayor que 0 radianes y menor o igual a ¿cuánto? 3,14. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende por qué estoy escribiendo 3,14? Ya está. Mayor que 0 y menor o igual a 3,14. Bien, sin más preámbulos, comencemos. Ejemplo número 1. Ese ejemplo número 1 va a marcar el inicio de esta clase. Yo quiero calcular el radio de la siguiente expresión de un sector circular A o B. Entonces, lo primero que voy a decir es que este 45 grados no me sirve. Pásalo a radianes. Profe, no lo va a convertir porque yo ya aprendí en mi clase anterior. Además, estoy resolviendo preguntas de otro nivel. Pi radianes. Bacán. Entonces, todos juntos aplicamos la fórmula llamada LOR, que justo me está mirando en la parte de arriba. Llega la hora de reemplazar, pero me percato que los datos se presan para que yo lo haga al toque. ¿Cuánto tenemos de arco o de longitud de arco? 16 entre pi en metros.
¿Cuánto tenemos de ángulo central? 45 grados, que es pi cuartos. Y lamentablemente tu radio es la incógnita del problema. Eliminamos, profe, ¿qué va a eliminar? Nada, no se puede eliminar nada. Bueno, tiene razón. Entonces se va por acá el 64 y me queda por acá pi cuadrado. Clase anterior, valores de pi. Entre tantos valores de pi tenemos al 3,14, al 22 séptimos. Pero acá el problema me regala que el pi puede trabajar con la raíz de 10. Entonces yo la reemplazo y le elevo al cuadrado. Y he aquí nuestro radio. Radio que debe salir en metros, ¿no? Bien, evaluamos la situación. ¿Cuánto vale el radio? No tengo más que decir. Sería 64 sobre 10 en metros. Muy bien. $6,4, ¿no? 6,4. Bien. Existencia de sectores importante, que yo te haya puesto porque un ángulo central va de 0 a 180 es muy importante. Acuérdate que tú estás postulando, tú no solamente estás recapitulando lo que has hecho antes. A muchos de ustedes yo los recuerdo perfectamente. Casi todos escuchaban su clase teórica, ahora estamos haciendo un resumen. Ni siquiera es una clase, es un resumen, para poder practicar. Y la práctica depende también de lo que tú conoces y de lo que tú eres consciente que te falta por aprender. No lo olvides, ¿ya? Entonces repetimos. Para hacer sector circular pasas por dos estadios. Uno es la longitud de arco y otra es el área. Esos dos estadios me van a permitir que yo haga lo que viene a continuación. Comenzamos. Ejemplito número 2. En ese ejemplito 2 tenemos un problema que es bien conocido. O sea, conocido hasta el cansancio. Pero que muchos de ustedes cuando han llegado acá, porque incluso en sus evaluaciones que están teniendo, tenemos un informe de que muchos no están respondiendo del todo bien. Entonces, ¿te acuerdas de esos problemas o no? De recorrido de esferas o de péndulos, por decirlo así. Un péndulo se mueve como indica la figura. Ahí, entonces tiene un inicio, está la flechita y un paso. Calcula la longitud del péndulo, dice, si su extremo recorre 3 pi metros. Y digo, profe, ¿cuál sería el péndulo? ¿Cómo que cuál sería el péndulo? Se supone que el péndulo es de donde está sujetada la esfera, ¿no? Lógico. Entonces lo que yo necesito es esa longitud que subtiende desde el inicio hasta donde está el ángulo recto. Más sin embargo, el dato del problema cuando dice él, si su extremo recorre 3 pi metros, se entiende que el extremo del péndulo es esto, ¿no? Ese es el extremo. Ya, entonces, juntos vamos a resolver el ejercicio rápidamente para ganarle tiempo a la mañana, porque la clase que yo he preparado, como todas son recontra prácticas. Si este es pi doceavos, les hago recordar que pi doceavos es 15 grados. Aquí me falta un angulito. ¿Cuánto mide él, por favor, si fueran tan amables? 5 pi doceavos. 5 pi doceavos, que sería 75 grados. Muchas gracias. 5 pi doceavos. En radianes, y ya no me escribas el rad. Prolongamos esto de aquí. Una bastante sencilla. Y este es el primer momento, ¿no? Ya, pero acá hay un detalle que tienes que observar. Para que sea sector circular, se supone que esta longitud tiene que ser igual a esta otra longitud. ¿Está bien? Ahora bien, si nosotros tomamos en consideración que son movimientos del sector circular, acá hay un 50G. ¿Tú me podrías ayudar con este 50G, por favor? ¿Cuánto marca un 50G en radianes? Bueno, Pi 50G, claro, sería pi radianes sobre 200, ¿no? Esa es la historia. Pi cuartos. Este jovencito de acá es pi cuartos de radian. Profe, entonces, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que no le ponga X. Mejor yo le recomiendo que aquí le ponga una letra.
¿no? Una letra ponle acá, una letra A. Y como va a ser sector circular y el péndulo pasa por 2 estadios, si él es A, este también ¿cuánto tendría que ser? A. Entonces, si aquí tenemos A más 4, acá también ¿cuánto debemos tener? A más 4. Porque serían 2 sectores circulares independientes. Muy bien. Ahora sí, una vez que ya tenemos los 2 sectores definidos, decimos la longitud del péndulo y su extremo, bueno, el extremo recorre 3 pi metros. Entonces decimos resolución. Tenemos entonces 2 recorridos. Le voy a llamar L1 y le voy a llamar L2. Longitud recorrida 1 más longitud recorrida L2 me debe dar ¿cuánto? 3 pi metros. Pero el L1 viene dado por sector circular cuyo ángulo central es 5 pi doceavos y reemplazo. ¿Cuánto mide su radio? El radio del sector circular para ese de ahí, ¿cuánto es su radio? A más 4, que sería el grandote. Me voy para L2. ¿Cómo se calcula la longitud del arco de L2? Sería ángulo central pi cuartos por su radio A. Y esta cosa es 3 pi metros, ¿no? Ya está. Vamos a ver qué nos sale de acá. Creo que todos concluimos que puedo sacar pi A todo. Pi A, pi A, pi A. Podemos darnos cuenta que puedo multiplicar por 3 para que esto se vuelva homogéneo. ¿Cuánto salió A? ¿Me podrías ayudar? O Allen, no me abandonen, ¿ah? 2. 2 me dicen. Vamos a ver si es cierto. Yo también creo que sí es 2. ¿Ah? Acá tenemos 3 metros. 3 metros, ¿ah? 3 metros nos quedó. 5A más 3A son 8A. Y todavía más 5 por 4, 20. Comenzamos a tomar en consideración que el 4 es una unidad longitudinal de metros y para que no nos cause dificultad, también lo dejo así en 3, no habría problemas. 12 por 3 son 36. Menos 20 son 16. A es 2. Confirmado lo que dice su amigo. Pero la respuesta no es A. A mí lo que me piden es la longitud del péndulo. ¿Y el péndulo cuánto tiene que medir? A más 4. Entonces decimos que la longitud del péndulo es A más 4. Por lo tanto, 6 metros. Le devolvemos la unidad de medida. Mucha seriedad hay en esta mañana. Mucha seriedad. Seguramente están preparándose para su Halloween virtual, ¿no? Pero mucha seriedad no me vacila. Me gusta mucha seriedad, francamente. Preguntas, háganlas, pero también respetemos los patrones que tienes que seguir. Propiedades del sector. Vamos a hacerla por partes, ¿ya? No todo va a seguir el mismo camino. Cuando hablo de las propiedades, por ejemplo, entre tantas, es qué pasa cuando en un sector circular me dibuja un nuevo sector circular. Paso número 1, identifica los arcos. Un arco menor, un arco mayor. Y arriba yo escribo que el arco A es menor que el arco B. Muchos chicos ponen así, sin ningún tipo de reparos, arco, arco, arco. Y no saben quién es el mayor ni el menor. 2, la altura que separa esos nuevos dos sectores circulares, porque acá hay una distancia que separa al arco mayor del arco menor. No, pero los chicos van por el mundo, ¿no? En sus diásporas. No ingresamos a San Marcos, abandono a San Marcos, huyo y me voy a Villa. No, huyo y me voy a la UNTES, porque así es como muchos piensan, ¿no? Mal, pues. No es así. Lamentablemente los chicos dibujan un sector, luego dibujan otro sector y desesperados quieren ponerle valores a todo. Mentira. Tú inicias por estos dos. Luego quieres interpretar, ponle valores a estos dos, pero como sabes que son iguales, le puse a Chachi. Y luego viene el máster. ¿Cuál es el máster? El ángulo central. Y no me voy a cansar de repetirlo. Es más, los que me conocen siempre les digo, el ángulo es tu amigo. Sin este ángulo central, a veces tú te pierdes.
Y te pierdes porque a veces pues, no haces caso, ¿no? ¿Qué me ayuda a hacer ese ángulo central? La propiedad que voy a escribir a continuación, que es sensacional. Gracias a ese ángulo central, que yo le he llamado beta, se cumple una propiedad muy importante. ¿Cuál es la propiedad? Que si yo resto el arco mayor menos el arco menor y lo divido entre la altura, su cálculo es posible. O sea, ese ángulo central me dice que hay que hacer entre estos dos y la altura. Pero también ese ángulo central me dirige para aplicar esta otra propiedad que muchos de ustedes sí conocen. Entre que yo hablaba, apareció errote de azul y errito, ¿no? ¿Qué relación ocurre cuando tú tienes los dos radios, los dos arcos y el ángulo que te mira? Una proporción. La proporción es la siguiente. Errote es a errito, o sea, estoy hablando del radio grandote, es al radio chiquito, como al arco más grande. ¿Quién es el arco más grande? B. Es al arco más pequeño. A. O sea, son proporcionales. De ahí nace esa regla que muchos de ustedes conocen, ¿no? Oye, si esto es K, este es 2K, y esto es 3K, ¿qué le pasa a los arcos? Son proporcionales. ¿Cómo que son proporcionales? Sí. Si esto es K, 2K, 3K, los arcos son proporcionales a 1, 2 y 3. ¿Ya? Por si acaso, los arcos son proporcionales. Y de ahí también nace la regla de las áreas, que ya en un ratito te lo haré recordar. ¿Ok? Bien, ejemplo número 11, tu PDF. El alumno ve pregunta textual y obviamente abandonan el barco muy rápido, pero lo abandonan porque, bueno, no tienen la noción. En el caso de ustedes se están preparando una vez más práctico que teórico, pero se están preparando. En la figura mostrada tenemos A o F, tenemos B o E y tenemos A o F como sectores circulares. Pero yo me estoy ayudando del ángulo central, porque el ángulo central es mi amigo. Profe, pero el poner el ángulo y no tenerlo como dato, ¿no sería llenarnos de más problemas? No, porque el ángulo es una forma de mirar la pregunta. Eso es una ayuda. Veamos los datos que de repente te causan fastidio. BC es igual a DE y le han puesto A. Entonces usted agarra un color, no estamos presencial, yo cojo un color y digo BC es igual a DE, entonces le ponemos la letra A. Ya. AB es igual a EF. AB es igual y le han puesto 2A. Muy bien. Y además los arcos, aunque usted no lo crea, pero tiene usted su PDF de la clase y también tiene su PDF de los problemas. El arco CDSX, allá. Esto es un arquito, solo que no se nota bien. L arco BY y L arco AFZ. Entonces, por si acaso, les cuento que es una clase. Normalmente ustedes participan, los estoy esperando. ¿Cómo hago para calcular 2x más z por y a la menos 1? Pues adivina quién te va a ayudar, es el beta. Entonces acá voy a decir yo, resolución. Gracias al ángulo central le voy a aplicar la propiedad. Y es que beta me permite a mí mirar la pregunta de varios ángulos. Por ejemplo, una manera de verlo al beta es decir algo así, ¿no? Mira, y menos x sobre a es beta. ¿Cómo? Sí, y menos x sobre a. Y menos x entre a. Es beta. Y eso no me lo puedes negar. Alguien por ahí dice, profe, pero también podría ser asímil. ¿Cómo? Z menos y sobre 2a. Allá, o sea, restar el arco más grande, que sería el z, menos y sobre 2a. Muy bien. Por ahí, de repente, Solimar, Ami, que se integró a la clase recientemente,
Me diría, profe, usted bien vivo, agarro Y con X, agarro Z con Y. ¿No podría agarrar Z menos X entre toditito que es 3A? Claro, también puedo. Si el problema no me funciona, cojo esta otra opción que he dejado latente. Ahora bien, es una igualdad de A3 y tú sabes que en una igualdad de A3 puedo quedarme con 2 de ellas. Entonces aquí usted va a trabajar conmigo. Cancele la constante A y quédese con los coeficientes. Ahora proceda a multiplicar. ¿Ah? Y tenemos 2 por Y menos X igual a Z menos Y. Si tú me permites y me ayudas, tan solo si tú me permites y me ayudas, tendríamos 2Y menos 2X igual a Z menos Y. Organiza todo. Bueno, si yo organizo todo, el menos Y, profesor, pasa acá y se volvió 3Y. El menos 2X pasa por allá y se volvió 2X más Z. Profe, yo le puedo ayudar con una cosita, ya va acá. Te voy a dejar solo al 3 y voy a mandar a dividir al Y. Entonces me va a quedar de esta manera. Pero por ahí se percata un detalle. Ese Y puede subir elevado a la ¿qué? A la menos 1. Y yo ya había puesto el símbolo de que se acabó, porque justo es lo que a ti te piden. Y esa es la resolución del problema. ¿Por qué le he puesto a la pregunta 11 como parte inicial de nuestra clase? Porque recién hemos iniciado. Porque esa pregunta que ves es fácil. Y sí, aparece en varios momentos. Pero tú tienes que aprender a reconocer cómo atacarlo, nada más. Si yo te hablo de examen de admisión, esto es demasiado tranca para lo que pregunta San Marcos. Si tú agarras preguntas de la presa San Marcos, hacen demasiada vuelta y cosa para lo que realmente es su examen. Sin embargo, entre los dos te vamos a ir balanceando, ¿no? De uno, del otro, del uno, del otro. Y mi curso de trigo, ojo al dato también, que es manoseado por la cantidad de preguntas, dicen, uno nunca sabe lo que puede pasar en el siguiente examen, además ni siquiera se sabe si lo harán virtual, si llamarán presencial en varios días de una semana, ni siquiera se sabe si volverán a cambiar las preguntas, pero como estamos, no dejen nada al azar. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? ¿Ninguna pregunta? Ninguna. Sofía Tejada, ¿no? Dime. Profe, ¿me escucha? Escuchar yo. Oh, ya. Por supuesto que sí. Ya, profesor, es que tuve que salir un ratito. Ah, buenos días, disculpe. Tuve que salir un ratito, solamente me queda inconclusa algo. La Y que subió Cris. casi en la parte final es porque el Y menos uno, ¿no? Sí, acuérdate que cuando yo tengo, por ejemplo, un quinto, es como escribir 5 a la menos 1. Guíate de ahí. Ah, ya, profe, Cuando el gracias. Y pasó a dividir, es como poner un 1 sobre Y. Y 1 sobre Y es Y a la menos 1. Listo. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro participante? Miren que ustedes tienen el acceso a todas las herramientas, pero de nada sirve que tenemos herramientas, sin el proceso hay dudas. No, y tenemos confianza porque muchos de ustedes los conozco. Si no me avisan para poder hacer otro tipo de actividad. Ejemplos hay muchos. Rápidamente nos vamos al cálculo del área del sector circular. Bien, bendito tema del área del sector circular. ¿Por qué digo bendito? Porque hay alumnos que dicen que cuanto más fórmulas, mejor. Yo no pienso tanto así. Yo diría, si tienes clara la forma de encontrar el área, basta una para que todo funcione. ¿Cuál es la formulita que identifica el área? Para comenzar, el área se identifica, muchos con la letra A, otros con la letra S. ¿Ya? Vamos a recurrir a esto. Comenzamos. Área del sector circular o la letra S. Cuando digo sector circular es porque a veces el problema pone esto, ¿no? Área del sector A o B. O S del sector C o D. A eso me refiero cuando aparece A o S. Ya. ¿Cuáles son las propiedades que debes usar? Antes de decir propiedades, por favor,
Pregúntate, ¿qué datos tienes? ¿Cómo se te ocurre querer hacer la pregunta si ni siquiera sabes qué datos tienes? Bien, debemos tener mínimamente ¿cuántos datos? 2 datos, 2. Algunos chicos piensan que tiene que estar completo el sector. No, tienes que tener mínimamente 2 datos. Comencemos. El área del sector circular, muchos lo conocen como sordos. Yo en la academia les enseñaba así, sordos, donde ese 2 subía y se ponía como denominador. Aquí de manera formal sería ángulo por radio al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Esta que ves acá, la segunda que aparece, que se llama longitud al cuadrado sobre 2θ, se utiliza sobre todo cuando falten datos. Cuando a ti te falten datos, cuando tú sospeches que el problema como que se me está complicando, aplica esta de acá. Sobre todo en los problemas, préstame atención por favor que te estoy dando los tips en los problemas donde haya esto. ¿Ya? Escribe abajo en los problemas que se formen trapecios. Este es sensacional. Sensacional. ¿Ya? Yo le llamo a ella la fórmula de la poderosa, ¿no? Porque ¿sí? Así pasa desapercibida, nadie le presta atención, pero cuando menos te das cuenta, el problema está resuelto. Y me falta una, por cierto. Yo soy de aplicar mnemotecnias, tampoco abuso de las mnemotecnias. A los que no conocen mi nombre, yo me llamo José Luis Rodríguez. Bueno, José Luis Rodríguez. Pero si te sirve, acuérdate solamente de mi nombre, porque la otra fórmula tiene que ver con eso. ¿Ya? Que es la que vas a ver acá. El área del sector es prácticamente mi nombre. L por R, pero entre 2. Todas las fórmulas tienen abajo un 2. Todas. Salvo la que está acá, que tiene un teta. Pero todas tienen un entre 2. Profe, que el profesor de geometría me ha enseñado que es teta por pi radianes sobre 360 por el radio al cuadrado. Yo no estoy haciendo geometría. Lo que pasa es que el profe lo convierte en pleno problema. En cambio, nosotros ya lo hemos convertido. Para mí el ángulo ya está en radianes. Por si acaso, ¿no? Dado que en geometría tienen sus casos, ¿no? O sea, tienen sus temas, cálculo de regiones cuadrangulares, circulares, y ahí hablan mucho de esto. Ya, muy bien. Bien, comenzamos a trabajar. Pregunta número 3. Ejercicio bastante directo, rápido. Practíquenlo. Esta vez estamos de manera virtual. Ayuden. Me piden calcular el área del sector E o F. Este de acá me piden a mí. Pero me dicen que el arco AB con el arco CD suman 26. Pregunta conocida de repente por alguno de ustedes. En primer lugar, ¿qué te parece si hablamos del EOF? En el EOF los radios son iguales. Va a decir que si él es 4, este joven de acá también tiene que ser 4. En el COD, tu radio es 8. 4 más 4, 8. Quiere decir que acá también debe ser 8. ¿De qué se encarga mi curso? De la parte longitudinal. Quiere decir de que para mí este arco es LOR. O sea, ángulo por radio. ¿Me están escuchando, no? Ángulo por radio. Présteme atención. ¿Cuánto mide tu ángulo total? 3θ. ¿Cuánto mide tu radio total para el sector grandote? 12. 12. Como mi curso mide la parte longitudinal, al ojo, esto sería 3θ multiplicado por 12. O sea, en realidad, el arco AB, ¿cuánto tendría que medir? 36 tetita. ¿Está bien o no? Porque 3 por 12 y con teta, 36. Cumplí con el primero. Ahora, si vos me permites, ¿me puedes decir cómo calculo la longitud del arco CD? Noten que me expreso de otra manera, digo longitud. No digo arco, longitud del arco CD. Bueno, profe, acá también usted, a ver. Oigan, despierten, por favor, despabilense, ¿ya? Ángulo 2θ.
Mi radio es 8. ¿Cuánto mide este bordecito? 16 teta. 2 teta por 8. Sin miedo, 8 por 2. 16 teta. 16 teta. Ahora sí. ¿Tenemos los datos del problema? Sí, tenemos los datos del problema. Borramos aquí porque este es un borrón que lo hice a propósito para que me entiendan. Porque no los puedo escuchar. No sé si están llegando a entender los datos que se están presentando. Entonces, Sí, profe. regresamos y decimos, ¿qué hacemos, profesor? Yo nada. Simplemente hacerle recordar que el dato ya fue expuesto. Y ahí voy, en el dato. En el dato. Ya, en el dato, el arco AB es 36 teta, ¿ya? Y el arco CD, su longitud, 16 teta. La suma dice que es 26. Pero si yo ejecuto ellos dos, me van a dar 52. ¿Estamos de acuerdo que el 52 pasa a dividir o no? ¿Cuánto mide tu ángulo central ya en radianes? Un medio. 1/2 de radian. Muchas gracias. 1/2 de radian. 1/2. Chileno, estás ahí, ¿no? Más te vale que estés entendiendo. Teta vale 1/2. Pero la pregunta no pide el ángulo central, me pide el área del sector E o F. Ah, ya. Entonces aquí escribo, en la región pintada, en la región sombreada. Ya no tengo más que decir ya. Más, lo estoy escribiendo para que todos ustedes sepan de dónde voy a agarrarme. Estoy hablando del área del sector E o F. Uy, tienes acá para trabajar con la que mejor a ti te parezca. Tienes 3. Yo creo que la que se presta es la clásica, ¿no? Ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Ángulo 1/2. Radio, ¿qué más? Voy a ponerle color como para que nadie me diga no entendí. 4 al cuadrado. Pero todavía ese ángulo por radio al cuadrado hay que dividirlo entre 2. Jóvenes, acá hay 16 y acá hay 4. Resultado final del problema, 4 creo, ¿no? Unidades cuadradas. ¿Qué clave fue? Búscala porque no aparece aquí. Yo no he puesto la clave para que ustedes la busquen. L por radio entre 2. Bien, ¿se entendió? ¿Estás recordando? Porque te cuento, eso tú lo has hecho antes. Esto lo han trabajado antes. Muchos, casi la mayoría de ustedes saben de estas fórmulas. Lo que les falta es practicar. Eso es lo único que les está faltando. Ya les he dicho la semana pasada que pronto tendremos clase donde vamos a hacer un pequeño repaso y en ese repaso todo lo que vayas a saber es deco. A ver si aguantas. Que muchos de ustedes quieren deco. Y al final deco es lo mismo que esto, no solo que con una historia. Solo que le vamos a agregar que tiene 4 alternativas y que te voy a tomar el tiempo, ¿no? Porque en los repasos los alumnos trabajan. Pregunta número 1 de nuestro PDF. Calcule la longitud de un arco en un sector circular cuyo ángulo central mide 1 grado y su radio mide 1800 centímetros. Profe, pero la clave está en metros. Ah, bueno, eso es lo que nos han dado. ¿Qué hacemos? Primero, sector circular. Si su ángulo central mide 1 grado, yo creo que todos saben que ese 1 grado a mí no me sirve. Pásalo a radianes. A ver, ahí voy. Pasando a radianes, pi radianes sobre 180. Chao, chao. ¿Cuánto es en verdad? Pi sobre 180. Ya está. Ojo que me piden la longitud de un arco. Oye, su radio mide 1800 centímetros. Pero si la respuesta es en metros, creo que todos entienden que 1800 hay que pasarlo a metros. ¿Cómo se pasa 1800 centímetros a metros? Gracias, no voy a decir nada más. Se sabe que por 100 centímetros, dividiendo entre 100 nada más, ¿no? Dividiendo entre 100.
100 centímetros equivale a 1 metro. Hay que explicarlo porque como no los escucho, despacito voy a tener que hacerlo. Ah, ya, me acaban de escribir, voy a verificarlo. Entonces, 1800 centímetros en verdad equivale a ¿cuánto? 18 metros. Ya, no voy a decir nada más. Todo tuyo. Marca tu respuesta. Porque es Lord directo nomás, ¿no? Gracias, Daniel. Simplemente para aprovecharnos del bordecito y decirle que la longitud es ángulo por radio. Y eso se puede ejecutar multiplicando pi sobre 180 por su radio que fue 18 metros. Resultado final de esto, algo bastante simple y sencillo, pi sobre 10 metros. ¿Por qué está esta pregunta? Simplemente para que ustedes se rayen con las unidades. Después el resto del problema no tiene nada. ¿Ya? El resto no tiene nada. Perfecto. Pregunta número 4. Han leído la pregunta 4, ¿no? Eso es una pregunta de eco, por si acaso. La pregunta número 4. Ya están los datos planteados acá para que tú solamente hayas ejecutado. En la pregunta número 4 nos habla de una regadera instalada en un parque que tiene un alcance de 8 metros y barre un ángulo de 120 grados centesimales. Calcule el área del sector generado por esta regadera. Bueno, en primer lugar, ¿qué te parece si acá está mi regadera y marcamos el alcance? Dice que tiene un alcance de 8 metros, o sea, acá debería venir un 8 metros, ¿ya? Y barre un ángulo de 120 G, quiere decir de que después de unos minutos genera aquí un ángulo. ¿De cuánto dice que es? 120. Ya. Ese 120 G a un costado todos sabemos que no debe estar en G. Entonces decidimos hacerle la conversión. ¿Cómo se convierte a radianes? Pi radianes sobre 200. Elimina o simplifica, ¿no? Se va grado con grado, se va décima con décima. Entre el 12 y el 20 tenemos cuarta. 3 pi. Hoy ya están muertos, ¿eh? Hoy ya no están muy activos, eso no ayuda mucho. Cuarta 3, cuarta de 20 es 5. Tenemos 3 pi quintos de radianes. Entonces ya el 120G ya está en radianes. Mi regadera, mi alcance, la pregunta es calcular el área del sector circular. O sea, me piden esto. Hazle. Calcúlame el área del sector, por favor. Área del sector. Muy bien. Vamos a leer el sector circular, chicos, chicas. El área será, profe, yo veo que tengo ángulo que es 120G. Tengo radio que es 8. Entonces aplicamos esta formulita nomás. El ángulo es 3 pi quintos. El radio es 8 al cuadrado. Bueno, 8 metros, ¿no? Eso también es cierto. Hay que poner su unidad para que aparezca bien ordenadito. 8 metros al cuadrado y todo dividido entre 2. Muy bien. Valoro sus respuestas que me han enviado. Dicen que sale la A. Y creo que es confirmado, ¿no? Sí, la respuesta del problema al final, acuérdate que vas a dividir entre 2. Arriba te sale 192. Entre 10, 19,2 pi metros cuadrados. Sí, eso está muy bien. Gracias, muchachos. Esa es la respuesta del problema. Listo. Y seguimos, ¿ah? Y seguimos. No nos queda otra. Y seguimos. Muy bien. Recuerden que una vez terminada la clase, esto de acá se va a enviar para que puedan ver las notaciones. ¿Ok? Pregunta número 5. ¿Ya? Pregunta número 5. Pregunta textual. Donde tenemos aumentos, donde tenemos varias cositas que observar de los datos que presenta el autor del problema.
Ya lo habrás leído. Si a un sector circular le cuadriplicamos su ángulo central, oye, si es un sector circular, entonces dibuja un sector circular como tú y yo sabemos, ¿cierto? Ya. Si a un sector circular yo le cuadriplico su ángulo central, entonces quiere decir que este es lo original. Entonces voy a tener que dibujar otro sector con el ángulo central cuadriplicado y aumentamos 5 metros a su radio. Ya, entonces significa que como tú acabas de leer, teta se vuelve ¿cuánto? 4 teta. Y su radio, que era R, lo aumentamos en 5. O sea que aquí R más 5. ¿Hasta ahí se entiende o no se entiende por lo menos las 3 primeras líneas? Sí. Se obtiene un nuevo sector circular, dice, muchas gracias. Se obtendrá un nuevo sector circular. Ya sé que tienes un nuevo sector circular, por favor, se entiende que hay un nuevo sector circular. Pero que tiene una curiosidad, su área es 49 veces el área del inicial. Allá, o sea que el área de él es 49 veces el área del inicial. Profe, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Yo? Nada. Ya los datos están en juego. Pero lo que sí te voy a hacer recalcar es que hablan de área. Al hablar de área, tienes que escoger la formulita que a ti te trae mejor condición. Yo creo que en este caso te conviene hacer lo siguiente. Sordos, ¿no? Aquí vamos a decir resolución. Resolución. Como está planteado ya los datos del problema, y ya tenemos que voy a hablar con el área final. Para esto vamos a utilizar la fórmula que dice ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Apliquen. ¿Cuánto es el área final? Ah, profe, el final es con ese sector, ¿no? Ya. ¿Cuánto tenemos de ángulo? Bueno, 4 teta. ¿Cuánto tenemos de radio? Ah, R más 5. Pero elevado al cuadrado. Y todo sobre 2. Ya está. Pero esa cosa es igual a ¿cuánto dice? A 49 veces. Ya, ponga el 49. El inicial. Ya, vayan al inicial. Ya, el inicial, el ángulo teta, mi radio R al cuadrado y todo sobre 2. Ya, la pregunta ya salió. Solo es cuestión de organizar y simplificar. Simplifique lo que ya no me sirve, que es él con él. Que es teta con teta. Profe, 4 es un cuadrado perfecto. R más 5 al cuadrado también lo es. 49, no, ya está. Agarre a toda la ecuación y sácale raíz nada más. Raíz de 4, 2. Raíz de R más 5 al cuadrado, R más 5. Raíz de 49, 7. Raíz de R cuadrado, R. Aquí voy. 2R más 10 es igual a 7R. 10 es igual a 5R. Jóvenes, ¿cuánto vale R? 2. Es cierto, ¿verdad? R vale 2. Muy bien, pero la pregunta hay que leerla. Ahí me piden hallar el área, perdón, el radio del nuevo sector. Entonces, si me piden el nuevo sector, la respuesta no sería 2. Cuidado que hay clave, ¿eh? La respuesta sería 7. Claro, 7. Uno a veces emociona, ¿no? Pum, marcamos y encima el 2 está como clave. La respuesta es 7. Claro. Radio nuevo será 7. Verifiquen su PDF y ustedes marquen. ¿Ya? Listo, perfecto. Ahora sí, vamos avanzando. Estamos ahora metiendo en una misma clase a la longitud de arco y al sector circular. Hemos hecho propiedades. Tenemos sus 3 formulitas básicas de un sector circular. Y ahora vamos a conversar sobre esta propiedad que es muy, muy, muy importante. Lo conversamos hace rato. Cuando en un sector circular a mí me dan estos 3 pedacitos constantes, ¿qué le ocurre a las áreas? ¿Se acuerdan? Bueno, yo le voy a hacer recordar. En un problema de esas características, las áreas siempre son constantes, pero además tienen una particularidad. Son de proporción a los cuadrados de su radio. ¿Qué? Sí, son proporcionales al cuadrado de su radio. ¿Cómo? Sí, mira.
Si le pones A y A, quédate con el COD. COD. Ya, dice que el área es directamente proporcional al cuadrado de su radio. Ya, pero si su radio es A, ya pues sería A cuadrado por K, pues ponte. Ah, ya. Y si yo agarro el sector que viene, que sería el BOE, sería 2A. Entonces esta área, bueno, voy a ponerle área A, sería proporcional al cuadrado de su radio, que sería 4A cuadrado por K. Pero un detalle, pues, A cuadrado por K es S. Y el al principio estaba aquí. Pero entonces BOE serían 4 S. Como ya hay un S, ¿qué faltaría acá? 3 S. Y vas acumulando. Si yo saco el cuadrado de 3A sería 9. Pero como ya hay 4, faltaría 5. Y por eso aparecen estos cuadritos, que tú muy bien conoces porque tantas veces lo has visto en los formularios, cuando te has preparado, pero existen. Esa regla que tú ves, por favor, no la vayas a perder, es importante, ¿ya? Es fundamental, ¿correcto? Y el ángulo central, como acá dice en la nota, por favor, no olvides de ponerlo. Aunque a ti te parezca soso, hasta torpe, muchos chicos nunca hacen caso y entonces tú lo ves por los ciclos de los ciclos, ¿no? Ponle un angulito y no seas angurriento, ponle un ángulo, te va a servir. Pregunta 11. Oiga, joven, tenemos que calcular el área 2 más el área 3 sobre el área 1 a partir de que son áreas de regiones sombreadas. ¿Qué hacemos a continuación? Frankie, ¿alguna duda? ¿Algún aporte? Jennifer, Luis, Marco, Nelly, Noemí, Piero, Ruth, Saulo. ¿Alguna duda? ¿Algo que podríamos compartir? ¿Cómo haríamos este problema como para comenzar? Mientras de repente te animas a abrir el micrófono o a escribirme, escríbeme por favor, me siento solo, peor que aliancista en pandemia, o sea, nadie me viene a ver. Una nota muy buena que la hice al inicio de la clase, ¿no? Hice algo parecido al inicio de la clase. Miren, si él es teta y él es alfa, él es área 1, ella es área 2, ella es arco 1 y él es arco 2, lo escribí hace unos minutitos, no sé si se acordarán. De repente algunos recién estaban sacándose las sábanas de encima, pero hice al inicio de la clase algo parecido. No te vayas a olvidar, por el amor de Dios, por favor, que ángulo central es a ángulo central, como arco o longitud de arco es a longitud de arco, y también como superficie de sector es a superficie de sector. En el modo virtual no tengo mi pizarra bien chévere de plumón o tizas, pero ahí está mi pizarrita que se mueve en plena diapositiva. ¿Ya? Esta es una nota que todo alumno debe conocer, ¿no? Como también es importantísimo que si tú eres un alumno catalogado como alumno del semestral, ¿no? Profe, yo soy tocado por los dioses, ¿no? ¿Sí? Yo soy más que Aquiles porque yo soy bendito. Si es así tu caso, por favor, señor bendito, no te vayas a olvidar de los radianes. Cuando en un sector circular, usted, querido alumno, demuestra que esta cosa L, que no está mal lo que estoy escribiendo, pero mejor lo pongo ordenadamente, que esta cosa R es igual a esta cosa L, ahí voy escribo, si R es igual a L, que se cumple que el ángulo central es ¿cuánto? Un radian. A ver a los señores bendecidos, eso es lo que ocurre. Muy bien. Pregunto, chicos, chicas, digo, ¿no? Oye, si yo me quedo solo con este pedazo del sector, ¿no es verdad que teta es a 2 teta, como esto? Él es a él, como arco es a arco y como superficie es a superficie. Entonces, si él es a 2 teta, quiere decir de que
Pregunto, digo nomás, ¿no? Esto no debería ser la mitad. O sea que si esto es S1, el que está acá no sería la mitad, sería el más pequeñito. Valen P. Profe, no le entiendo. A pesar que me están escribiendo en el chat, ahorita lo abro, pero muchos seguros no me entienden. Están con su pan con mantequilla al costado y no entienden. Ya. Bolita acá, bolita acá, bolita acá. Mira lo que dice la teoría. Cuando son iguales, a este señor yo le llamo S. A este otro señor le llamamos ¿cuánto? 3S. Y a este otro joven le llamamos 5S. ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto. Pero se nota claramente que si esto es teta y esto es 2 teta, las áreas son proporcionales. Quiere decir de que yo ahí me doy cuenta que S1 es el doble. ¿Se entiende o no? Es el doble. Eso es todo lo que está ocurriendo. ¿Ya? S2 es 3S. Eso ya es innegable. S1 es 2S. Pregunto, ¿quién será S3? ¿Quién es S3? ¿Y es ese? Por ahí escuché una vocecita, 3S me dijo. Chicos, se duplica. ¿Puedes ayudarme? Y es Ayúdame. ese. Ayúdame. Acá hay S más 3S. Todo este bloque tiene 4S. Voy a activar mi puntero, ¿ya? Ya. Todo este bloque, ¿cuánto tiene? 4S. ¿Ya? Pero lo de acá debe ser su doble. Si es su doble, sería 8. Pero ya va 2, 6. Tengo que explicarlo así porque se nota claramente que muchos chicos son medios inexpertos. 6S. Se acabó. 1, 2S. 3, 6S. ¿Cuánto tiene que ser ese 3 por los clavos de Cristo? 10S. 10S. Claro, es su doble, pues, su doble. Y si por A o B alguno de ustedes tiene duda, agarre a todo el sector. 5 más 3, 9. Por 2 son 18. Ya hay 8, falta 10. Muchas gracias. Su doble nada más. Entonces, S1 es 2S. S2, por si acaso, es 3S. Y S3 es 10S. Todo esto ha llegado gracias al auspicio de la propiedad del sector circular cuando los radios y las alturas entre trapecios son constantes. Entonces ahí recién voy a la pregunta, ¿no? Vamos a los pedidos, vamos a los pedidos. Yo tengo mucha ganas de avanzar más rápido, pero por favor tienen que ayudarme también. Así lo veas muy fácil, tienes que ayudarme. Tema que se hace tiene que ser totalmente repasado y aprendido. S2 lo reemplazo por 3S, ¿ya? S3 lo reemplazo por 10S. ¿Está bien? Eso es lo que él dice, ¿no? S2 sobre más S3 sobre S1, pero S1 es 2S. Acá no van a aparecer las claves, me parece. A ver, creo que acá no aparecen las... Ah, sí aparecen las alternativas. Muy bien. Serían 13S sobre 2S. O sea, 13 miedos. Ah, sí están las alternativas. Pensé que no están. Bien, muy bien, chicos. Ojo a las notas, ojo a los conceptos. Está bien que muchos de ustedes quieran avanzar rápido, yo los felicito, pero no se olviden de sus bases. Entre sus bases hay situaciones como estas dos que acabo de escribir. Primera nota, segunda nota, ¿ya? Acuérdate que el sí es un condicional. Si el radio y el arco son iguales, el ángulo central es un radián. Y alumnos de nivel, porque ustedes son alumnos de nivel, hablar de un radián es hablar de 1. Y hablar de 1 es hablar de 57 grados, 17 minutos con 45 segundos. No te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar. Son tantos cursos que ustedes estudian, son muchos. Pero no hay que perder tampoco el concepto de la teoría. ¿Está bien? El área del trapecio circular nosotros la podemos calcular de dos maneras, ¿se acuerdan? La primera manera, la que es más utilizada, le voy a llamar A del trapecio, es calculada como el ángulo entre 2 por el radio más grandote, que acá radio entenderíamos todos nosotros que es toda la magnitud, menos el radio chiquito, ¿no?
menos el radio chiquito. ¿Correcto? El área sería igual al radio grandote al cuadrado menos el radio chiquito. Profe, no entiendo. Es que el radio grandote se define como todo. Y el radio chiquito es este pequeñín. ¿Correcto? Ya, pero también otra manera de calcular el área total es así. Arco mayor más arco menor. En el caso nuestro sería B mayor, porque es B mayúscula, más B menor, entre 2 multiplicado por la altura. Con ustedes las dos maneras de calcular el área del trapecio. Profe, por si acaso, yo tengo mucho level, yo tengo otra forma. Ya, hay otra forma de calcular el área del sector, perdón, de un trapecio. ¿Qué pasa? Que a veces se forman trapecios muy particulares. ¿Se acuerdan de esta o no? Si tú eres de estos chicos bravos y tú eres el que me dice, profe, yo para qué voy a escuchar sus clases si yo me las sé todas, ahí me han enseñado otra fórmula. No, hijo, no es que te han enseñado, papá. Esta que tú ves acá es un caso particular. No es que sea otra fórmula, es mentira. Es el mismo trapecio. ¿Sabes lo que pasa? Es que aquí, como cae una perpendicular a la base, entonces el radio grandote y el radio chiquito forman Pitágoras. Y entonces, en pleno problema, en vez de escribir la fórmula larga, como esta, escribes ángulo entre 2 por errote al cuadrado, que es hipotenusa, menos cerrito al cuadrado, que es cateto, y la altura que cayó sería el que queda en la fórmula. Si a él se refieren, pues bienvenido. Este es un caso particular, o sea, no aparece siempre. ¿No? ¿Ha venido en examen de admisión? Sí, pero esa pregunta de que venga o no venga ya queda muy al margen. Tienes que aprender a distinguir. Las propiedades son las dos, y eso es un caso particular. ¿Y cuándo lo vas a usar? Cuando se genera el trapecio y cae una perpendicular. ¿Ves? En el mismo trapecio. Si tienes estos datos, bienvenido. Aplica. Me dejo entender, ¿no? Es un caso particular. Por si acaso. Bien. Oh, están ahí, ¿no? No se fueron, la verdad. No hay nada que hacer. Estoy solo yo. Oh, sorpresa, miren. Y hablando de están ahí, ¿no es cierto? Digo, ¿no? Hablando si están por ahí, miren lo que acaba de pasar. Ridiculez número 7, porque para serte franco es una ridiculez la número 7. Miren muchachos, con todo respeto, trapecio circular, sí, porque encima el área sombreada, porque habla de área sombreada, se adjudica al trapecio. Oye, pero aguanta, no tenemos datos. ¿Cómo que no, hijito? ¿Cómo que no? Mira, tenemos un radio grandote y tenemos un radio chiquito. Y entonces le aplicamos el caso particular, ese caso que acabo de conversarles. Porque ¿de qué me sirve aplicar lo mismo otra vez cuando eso ya muchos se lo saben? Profe, ¿pueden ponérmela de una vez? Yo te la pongo, no hay problema. Te la pongo. Bien, Daniel, aquí estamos. Ahí. Y dice así, ángulo entre 2 por la altura al cuadrado. Muy bien. El ángulo es 30 grados, pero estoy con la gente de verdad, pues, ¿no? Que si estás, como dice Daniel, esto es pi sextos. Ponme el pi sexto, por favor, te lo pido. ¿Cuánto es tu radio? 6. No, miento, tu altura, 6 al cuadrado y entre 2. Muy bien, sale 36 pi arriba y abajo sale 12. Como muy bien me dicen, sale 3 pi unidades debe ser, ¿no? Unidades cuadradas, que debería ser la respuesta correcta. Confirmado el trapecio, confirmado el sector, confirmado la longitud de arco, ahora tocaría conversar sobre el número de vueltas, pero vamos a practicar un poquito más. Pregunta número 9. Esta la deben conocer. En la figura el trapecio circular y el sector tienen igual área. ¿Cómo calculo M entre N? Yo me acuerdo, si algún alumnito, cuando yo les he enseñado en algún lugar, les ponía siempre ejemplitos. Toda mi vida yo he puesto ejemplo.
Este era un ejemplo que ya de repente debe cansar. Si el trapecio circular y el área tiene, y el sector tiene igual superficie, ponle una marca, pues. A este llámale S y a este llámale 2S. Pregunto, ¿qué es lo primero que debes poner en un problema de sector circular? ¿Qué es lo primero que debes poner en un problema de sector para que no te trastorne la cabeza? ¿Qué es lo primero que debes hacer? ¿El ángulo? El ángulo, poner un ángulo. Es lo mejor que te pueden aconsejar. Pon un angulito, pues hijo, ponlo. Y no porque él se llene de variables, sino porque el ángulo te da otro matiz. Ya. Entonces, si es así, profesor, vamos a ver si es que esto sale, ¿ves? A ver, pues. P. D o C tiene superficie S, ¿ya? Entonces, acá le vamos a decir lo siguiente, resoluzado. En primer lugar, paso A, vamos a hablar del sector circular COD. Oye, el sector circular COD tiene como superficie el área S, ¿ya? Y el área S, ese sector, solamente tendría como posibilidad trabajar al teta y al M, pero hay una formulita, ¿se acuerdan la formulita? Aquí comienza a recordar usted, porque recordar es volver a vivir. Había una formulita que se llamaba L al cuadrado sobre 2 teta. ¿La recuerdan? Estaba hace un par de fichas atrás. Ahí vamos recordando. Vamos recordando. Profe, ¿va a aplicar esa formulita? Sí, porque tenemos el área S. Ese es dato. Entonces pondremos M al cuadrado sobre 2 teta. Ahora bien, quiero que te vayas al sector circular A o B, al A o B. Acá arriba he escrito algo incorrecto, porque yo hablaba de sector, no de área, ¿no? Yo hablaba de sector. Vamos al sector A o B. Sector A o B. Aquí fue el COD, y ahora sí. En el sector A o B, pregunto, mira que estoy siendo bastante claro y cauto. En el COD, me dijiste que el área E era S. Y en el A o B, ¿cuánto marca tu área? Todo. ¿Cuánto se marca de área? 2S. Claro que sí, marcamos de área 2S. Ya, y ese 2S, ¿qué datos tiene? Profe, así a secas, ¿ah? Mira, tienes un borde que es n y tienes el mismísimo ángulo central. Entonces sería n al cuadrado sobre 2 teta. Muy bien, problema se acabó. Sí, se acabó. Sí, se acabó. ¿Entiendes? Se acabó. Ya no tienes nada que hacer aquí. Vete. Pero, profe, vete hoy. Ya no tienes nada que hacer. Se acabó. Vamos a limpiar todo esto. ¿Ya? Vamos a limpiar. Solo voy a dejar a mi ángulo teta porque ya para qué dejar todo rayado, ¿no? ¿Qué voy a hacer entre el área S y el área B? O el área S y el área 2S, las voy a relacionar. Y para relacionarlas, yo quiero tener relaciones. Yo creo que la forma de relacionarlas es dividiendo. ¿Qué te parece? Entonces diré que S es a 2S, ahí está, muy bien dividida. Y si yo divido, porque estoy dividiendo, me quedaría m sobre n y todito, así todito elevado al cuadrado. Quedaría un medio. M entre n al cuadrado. Y ahora me saca raíz. 1 entre raíz de 2. ¿Y eso es lo que pide el problema o no? Sí, el problema justo me pide m entre n. Profe, no hay clave, que no sé qué. Bueno, sí hay clave, no hay que racionalizar. Y tú sabes que racionalizado, la respuesta va a salir la A de Aliancista Monse. ¿Se entendió? Yo espero que sí. La verdad espero que sí. Listo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que aportar a esta clase de sector circular? Nada. ¿Ya te vas, Saulo? No te vayas, pues, Saulo. ¿Por qué te despides, Saulo? Te vayas. No nos queda minutos. No te vayas, pues, Saulo, que así va a ser, ya ves. Bien, sigamos. Saulo no quería abandonar en un momento tan importante.
Muy bien, pregunta número 10. La pregunta número 10 es otra vez un ejemplito que tiene que ver con texto, pero vamos a tener mucho cuidado para poder hacer el cálculo, ¿ya? Se tiene un sector circular y un cuadrado con equivalente área e igual perímetro. Entonces me preocupo por un sector circular con sus elementos, que tú y yo sabemos que son el radio y el ángulo central, y que juntos me daría, ¿qué cosa? La longitud, ¿no? Pero al mismo tiempo me hablan de un cuadradito. Ya, en este cuadradito vamos a ponerle acá, por si acaso, algún filósofo me diga, profe, pero yo no veo el 90. Ya, ahí está mi cuadradito. Ya, pero se supone que si es un cuadrado y un sector circular, cada uno tiene sus propios datos, ¿no? Por ejemplo, él tiene radio, radio, ángulo. Ya. Y juntos me dan LOR, que sería L. El cuadrado debe tener su propio lado. Ponle el lado A, pues, ¿no? A y A. Esto que debe aparecer. Ya. Comenzamos. ¿Qué hay que hacer en este ejercicio? Me fui. ¿Qué hay que hacer en este ejercicio? Primero, plantear los datos. Vamos a comenzar a plantear los datos y decimos resolución. Fíjate, fíjate. Hablan de igual área y hablan de igual perímetro. Vamos a hablar en el paso número 1 del perímetro. ¿Puedes igualar el perímetro de cada uno, por favor? Por favor, ¿puedes igualar? En el caso del sector, su perímetro sería 2R más L, ¿sí o no? Y en el caso del cuadrado, serían 4A. Ya. Ahora, en el siguiente paso hablan del área. Ah, ya. Vamos despacito, profesor. Despacito. Área. Áreas equivalentes. Ya. Si hablamos de las áreas, puedes calcularme el área de uno e igualarlo con el área del otro. Ya. Definitivo, todos saben que el área de un sector circular es al cuadrado, ¿sí o no? El lado al cuadrado. Pero el área de un sector tiene 3 salidas. ¿Cuál de las 3 vas a escoger? Porque tienes 3 para escoger. Por primera vez en tu vida tienes 3 para escoger. ¿Cuál usamos? Voy a ponerlo más abajo, ¿ya? Gracias. Yo tengo para escoger el área que es ángulo por radio al cuadrado. Descartada para mí. ¿Por qué? Porque teta no aparece en ningún lado. O sea que no vas a trabajar con teta. Entonces descartada la primera y descartada la poderosa. La única que me queda es la que llevaría mi nombre, que es L por R sobre 2. Muy bien, entonces voy a decir que L por R sobre 2 igual a al cuadrado. ¿Está bien? Oye, pero, profe, pero ahí tiene usted un pequeño problema. ¿Cuál? Es que no tienes A, tienes una ecuación con 2 variables. Ah, sí, tienes razón. Tienes razón. Pero puedo despejar A de aquí. ¿Alguno de ustedes puede ayudarme a despejar el A? Claro, me quedaría 2R más L dividido entre ¿quién? Entre 4. Ya, ahora la pregunta se está volviendo meramente de despeje y al reemplazar tomaremos un aspecto totalmente algebraico. Entonces me queda L por R sobre 2. ¿Estamos o no estamos? Igual a A, pero A lo estoy sustituyendo ¿por quién? ¿Por quién estoy sustituyendo al A? Por el despeje de arriba. Vale decir 2R más L al cuadrado, lapsus aliancitus brutus, porque no puedo todavía elevar al cuadrado. ¿Se han dado cuenta por qué, no? Porque me falta dividirlo entre 4, y recién ahí lo elevo al cuadrado. Claro que sí, es un 4. Ya, listo. Vamos muchachos. L por R sobre 2. 4 al cuadrado, 16, y ese 16 que está flotando como denominador pasó a multiplicar. Ya no hay denominadora. Pobre que estén sufriendo. Aquí tendríamos el primero al cuadrado, 4R al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 4RL. Me pasé de R's.
Oigan, están ahí, ¿verdad? No me dejen operando solo, ¿ah? Más 4 veces LR o R por L, más longitud al cuadrado. Ya. Por este lado, tú has sacado mitad. Ahí no hay nada que hacer. Al sacar mitad, pregunto, me quedó 8. 8 LR. Y como estoy hablando con gente muy astuta, UTA, se dan cuenta de que 4R cuadrado más 4LR más L al cuadrado estaba solo. Manda el 8LR aquí al medio. A restar. Pregunto, solo al del medio, no me agarren los laterales, los del medio. Si a 4LR le quito 8LR, ¿qué me queda? Uy, ya volaron ya. 4 LRs menos 4 LRs, menos 4, no va a quedar menos 4, menos 4 LR. Digo, ¿y estos tres no forman un cuadrado perfecto? Digo, ¿eso no es un 2R menos L todo elevado al cuadrado? Si tú quieres, vuélvelo a ordenar. ¿Cumple o no cumple? Claro, pero él sí cumple. Él tiene la celeste bien puesta, él sí cumple perfectamente. 2R menos L al cuadrado es todo lo que ves. Y por álgebra básica, todo número al cuadrado que es 0 es porque el mismo número es 0. Entonces se confirma que 2R es igual a L. Profe, ¿qué va a hacer? Yo nada, tú eres el que lo va a resolver. Tú te vas a dar cuenta que en ese momento el R lo voy a pasar a dividir y me queda L sobre R. Pregunto, digo, ¿no? Con todo respeto, muchachos. ¿Y esa no es la respuesta del problema? Profe, ¿por qué? Porque mira lo que te pide. Se tiene un sector circular, bla, 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 de su ángulo central correspondiente resulta ser, o sea, te pide el ángulo central. Pero yo me acuerdo que existe la fórmula LOR. Y entonces, si yo dejo al θ solo, sería L sobre R. Confirmado. El ángulo central es 2 radianes. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Sí, sí. Listo, Daniel. No entendí a quién le escribías mañana. Pero bueno, ya tenemos aquí. Ya tenemos acá la resolución. Quise entenderte, pero bueno, no capté lo que me escribiste al chat. Bien, avancemos porque el tiempo nos está ganando y yo quería llegar aquí, al número de vueltas. Y mira, con fe estoy llegando al número de vueltas. Bueno, esta es la aplicación de un ejercicio que está en tu PDF, en tu material de trabajo para el día de hoy. Lo que queda, practíquenlo, termínenlo porque es por el bien de ustedes. Para ejecutar el problema de la longitud, de las ruedas y el número de vueltas, tienes 3 formas. Bueno, yo en verdad le llamo 2. Lo que pasa es que a veces uno quiere sacar el ángulo de giro solo, pues, ¿no? Pero el número de vueltas se calcula como la longitud recorrida de centro a centro de una ruedita sobre 2pi por radio. Vamos al ejemplo. Es mejor hacerlo practicando que hablando. N significa número de vueltas y tienes 2 formas de calcular el número de vueltas. Ahí te estoy haciendo un enlace. Y si a ti te piden el ángulo barrido, también tienes 2 maneras. Una es por LOR y otra es por la propia fórmula del número de vueltas. Muy bien. Ejemplo, eso está en tu PDF por si acaso. Esta pregunta que ves acá está en tu PDF, estamos resolviéndola a continuación. Nos dice, del gráfico hay el número de vueltas que dará una ruedita de radio 1 al ir de A hasta B. O sea, tenemos un recorrido circular y un horizontal. Se desprecia el rozamiento, porque ves un alumno de físico, ¿no? Va a mecánica de fluidos y me sale con que, profe, si hay rozamiento, no hay rozamiento. Además, CB es 8pi, bacán. Entonces, si aquí es 8pi y AOC es un sector circular, ¿cuál es la técnica para poder encontrar las resoluciones de tipo de problemas? Ya, lo que hay que hacer es marcar el inicio y el final. Como puedes ver, él inicia por acá y termina por acá. Aunque mi rodita, me vas a disculpar, salió muy pegada a mi mano derecha. Ya.
Atención, radio de la rueda es 1, ¿no? Es 1. La rueda tiene 1 de radio, una unidad de radio. Ya. ¿Cómo se calcula el número de vueltas a partir de esta pregunta que tiene este tipo de gráfico? Bueno, tienes que buscar la longitud recorrida. Y acá hay una longitud recorrida en un principio. Esta cosa es una longitud recorrida, pero tiene la apariencia de un sector circular. Entonces lo vas a calcular como sector circular. Profe, pero si lo miro como sector circular necesito LOR, ¿no? Claro, míralo como LOR. ¿Cuánto es su ángulo central? 90 grados, que en radianes será pi medios. ¿Cuánto es tu radio? Ya, mira la apariencia del sector circular. Como la ruedita tiene 1, y el total era 5, ¿cuánto queda para trabajar de sector circular? 4. Y míralo con mucha paciencia, tranquilidad, 4 entre 2 me quedó 2pi. Esa longitud de verde es el primer trayecto que da tu ruedita. Entonces tendrías primera longitud recorrida y segunda longitud recorrida. Y entonces pasas a la fórmula y se acabó. Borremos esto. Se acabó el problema. Entonces utilizamos el concepto del número de vueltas. Y es que el número de vueltas es la longitud total recorrida. Longitud total recorrida de centro a centro. Sobre 2pi por el radio de la rueda. Radio de la rueda. Longitud total recorrida sería el primer recorrido que fue 2pi y el último que es dato, 8pi. Sobre 2pi por radio de la ruedita que es 1. Y no lo digo yo, es dato. 10pi arriba y 2pi por 1 abajo, resultado, lo que ustedes me están escribiendo al chat, ¿no? ¿Correcto? Bacán. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y ya, ahora, profe, que yo he visto que hay, no, tú has visto 1000 cosas, pero todas se resuelven con las características del número de vueltas o el ángulo barrido. Ahora, que si hubieran preguntas que tienen que ver con poleas, es otra cosa. Por ejemplo, aquí, y esa es otra situación. Por ejemplo, en el sistema mostrado, si la rueda A da 3/4 de vuelta, entonces la longitud recorrida por la rueda C es, pues profe, no puede ser. No, ¿cómo que no puede ser? Sí puede ser. Lo que pasa es que cuando tú tienes sistema de fajas, por ejemplo, entre A y B hay fajas. A y B son fajas. Supongamos que alguno de ustedes nunca en su vida ha visto problema de fajas. Ya, pon en tus manos, dibuja con tu mano derecha una bolita y con tu mano izquierda otra bolita. ¿Ya? Ahora imagina que las dos bolitas están unidas con tu lapicero, 2 lapiceros. Si una se mueve 4, la faja se mueve 4. La otra, por lo tanto, ¿cuánto se mueve? 4. Y eso es todo lo que pasa. Las fajas te llevan comunicación constante. Eso es todo. Ahora, si yo me introduzco un poquitito, debo decir las siguientes características, ¿no? Que entre A y B se cumple que el número de vueltas de A por el radio de A, aquí es igual, número de vueltas de B por el radio de B. El ángulo de giro de A por el radio de A es igual al ángulo de giro de B por el radio de B. Punto, se acabó. Profe, pero no hay ningún pero, ¿no? Voy a borrar este acá de negrito que me salió horroroso. Y a lo mejor le ponemos una nubecita porque el tiempo ya, ahora sí, me está jugando en contra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted, querido alumno? Simplemente identificar que entre A y C utilizo faja. Ya, la vuelta o A da 3/4 de vuelta. Entonces, si me preguntan por las vueltas, ¿tú qué vas a poner? 3/4. Entonces, comenzamos. Paso número 1. Ahí. Paso número 1. El sistema AB se trabaja así. Vueltas de A por el radio de A. Igual. Vueltas de B por el radio de B. Sustituye. He dicho sustituye por si acaso. Vueltas de A son 3/4. Radio de A son 6. Vueltas de B, ni idea. Pero el radio de B es 2. Lapsus. ¿Cuántas vueltas da B? Por favor, si fueran tan amables. Pero no me abandonen, pues.
¿Cuántas vueltas da la rueda B? 9 pi cuartos. 9 pi cuartos. Creo que me están dando la respuesta, ¿no? No, yo solamente quiero las vueltas de B. Las vueltas de B. N de B. N significa vueltas, ¿no? Bueno, acá 9 cuartos. Yo te entendí pi cuartos, ¿ah? Pero creo que me querías decir 9 cuartos. Me disculpas. 9 cuartos. 2. Si la rueda B da 9 cuartos, entonces la rueda C también dará 9 cuartos. Entonces, las vueltas de C serán 9 cuartos. La pregunta es, ¿la longitud recorrida por la rueda C es? Ah, pues se acabó. Aplica la fórmula que escribí hace rato. Número de vueltas es igual a la longitud total recorrida sobre 2pi por radio. 2pi por radio. En el caso muy particular de la rueda C, solo concéntrate en C, concéntrate, en C. ¿Cuántas vueltas da la rueda C? 9 cuartos. ¿Cuánto es la longitud que necesito? No sé, pues, profe, esa es la pregunta. Ya no te molestes, no te molestes. Sobre 2pi por radio. ¿Y cuánto es el radio de la rueda C? Ah, el radio de C, la grandota, es 8. No tengo nada más que decirte. ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto vale L? A ver, cuarta, queda 2pi por 9, son 30 y 36. La rueda L, en el sistema de C, su longitud total recorrida es 36 pi metros. 36. Puro flor el ejercicio. Puro flor. Profe, tengo una pregunta. ¿Por qué usted dice que el sistema B y el sistema C tienen la misma longitud o el mismo número de vueltas? Ah, la respuesta es muy simple, porque son concéntricas, ¿ya? ¿Por qué B y C tienen el mismo número de vueltas? Porque son concéntricas. ¿Me entendió? ¿Quedó eso? Para terminar, rapidito. Determine el área de la región sombreada, perdón, ahí se ha apañado un poquito, sabiendo que las áreas de los sectores A o B y C o D son iguales. ¿Ok? A ver, ese es el gráfico que ofrece el ejercicio. ¿Ya? Y tenemos áreas del A o B. Ah, ya. Y C o D. Ya comenzamos. El C o D tiene radios iguales. Errote, errote. C o D. Y el A o B es el pequeñito. Y le voy a poner radio errito, errito. Con estos datos, porque el problema, el único dato que me da físicamente de radio es el errote. Este le he puesto yo, por si acaso el errito es chiquitín. La pregunta es, ¿cuánto es el área de la región sombreada? Rayos. Comenzamos. Si las áreas son iguales, escribo que el área del COD es igual al área de la OB. Lógico. Y con eso terminamos, ¿ah? Vamos terminando ya nuestra clase. Pregunto, ¿cómo se calcula el área del COD? Profe, la fórmula, ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Sí, porque son los datos que tenemos. Y en el área chiquita del A o B sería ángulo por el radio al cuadrado sobre 2. Yo creo que todos nos damos cuenta que se va el 2 y que al otro lado despejado, ¿quién me queda? Ah, si dejo el radio al cuadrado solito, mire, profesor, el alfa pasa a dividir. Y es lo que me quedó. ¿Se entendió? Ya, vuelvo a repetir. Las áreas se igualaron. Simplifiqué los divisores 2. Despejé mi radio al cuadrado pasando el alfa por acá. Y ahora viene la parte en la cual sí entra tú. Calcule el área del trapecio. Es que el área del trapecio pedido se calcula, como hemos visto en las fórmulas, tienes dos formulitas y un caso particular. Yo te recomiendo que utilices esto, el ángulo entre 2 por el radio grandote al cuadrado menos el errito al cuadrado. Área del trapecio es igual al alfa entre 2, al radio al cuadrado menos el errito. Pero como ustedes me están ayudando y estamos demostrando mucho valor, esto lo sacamos de ahí.
Entonces escribo teta por r al cuadrado sobre alfa. Allá. Allá. Cerramos paréntesis y se acabó el problema. Porque este alfa medios, entre el azul y el rojo, factorízame el radio al cuadrado. Me quedaría 1 menos teta sobre alfa. Seguramente ya te diste cuenta de lo que va a ocurrir. No, yo lo tengo claro ya. Está clarísimo. Vas a homogenizar y te va a quedar la alfita ahí. Despídete del alfa, fue un gusto y se acabó el problema. Muy bien, marca tu alternativa porque aquí la respuesta la pongo a un costadito y tendríamos un medio de rote al cuadrado por alfalfa menos teta. Practica lo que está todavía en el PDF, el tiempo nos ha ganado. Sin querer queriendo hemos tomado los 3 aspectos que se querían, a pesar de que hoy día hemos tenido, yo creo que han estado demasiado callados algunos, pero al final creo que agradezco la participación de todos los que han intentado. Saulo, no me vuelvas a bromear que te vas, por favor, me rompes el corazón. Y a los que se han integrado tarde, tratemos de estar puntual. La siguiente clase les voy a pedir un enorme favor. No sé si podríamos hacer la clase unos 10 minutitos antes, porque de aquí yo tengo que salir a hacer otra actividad y no quiero terminar la clase a medias. Lo coordinamos en la semana, ¿les parece? Hagan sus consultas, tenemos un grupo, y en la medida del tiempo que pueda, no es que inmediato les voy a responder, yo les voy a tratar de ayudar. De eso no tengan la menor duda. ¿Ya? Katicita, si estás por ahí, hemos terminado. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima clase. Gracias, profesor. Que tenga buen día. Ya, envío la Bien. clase ya, Katicita. Un abrazo. Chau, chau. Listo. Bien, chicos, nos vemos a las 10:10 para la clase de aritmética.